Ahí está, ahí está. A ver, voy a darle la bienvenida a Javier Veracubas. Es, como les dije, un arquitecto peruano que vive aquí en España, que ha trabajado un proyecto lindísimo en la zona de Comas con los parques infantiles, que reflexiona y observa los parques infantiles en España, y vamos a compartir esta experiencia que nos puede ayudar como peruanos y como españoles y como inmigrantes a valorar los parques infantiles. Ahí está Javier. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué Encantada de gusto, tenerte. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias por la invitación, por el espacio. muchas gracias a ti. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir de menos a más. Cuéntame primero, ¿hace cuánto que vives en España? Yo vivo en España desde la pandemia, desde 2020. ¿Cómo así? Bueno, mi esposa es española, vivíamos en Perú y bueno, nació mi primera hija. Luego, bueno, vino los previos a la pandemia. Tú sabes que la pandemia empezó primero en España, ¿no? O sea, Sí. en Perú llegaban las noticias. Previamente habíamos tenido una experiencia negativa con mi hija, con la salud privada en Perú. Entonces, cuando empezaron las noticias sobre que es la pandemia y tal, nosotros justo teníamos un viaje programado para venir a España a visitar a la familia, ¿no? Por la niña. Y con todas estas noticias decidimos adelantar un poco el viaje, así como al albur, ¿no? O sea, no se sabía cómo era y tal. Y de un día para otro, bueno, adelantamos un poco nuestro viaje, calculando, a ver, no sé, pues nos quedaremos un mes, 2 meses y tal. Llegamos a España el mismo día que cerró el aeropuerto, ¿no? En Perú íbamos en el counter, ¿a dónde van? A España. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a ir a España si está la pandemia y tal? Bueno, y tal cual, o sea, llegamos un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, y no había cuándo volver, y al final, pues, un año pasó hasta que pudimos volver a Perú, ¿no? ¿Y Entonces bebé? prácticamente nos quedamos, nos tocó ya sentarnos acá, buscarnos un piso, ¿no? Ujú. De hecho, cuando vinimos estuvimos viviendo en la casa de mi cuñada y a los 7 meses dijimos, a ver, esto da para rato y ya nos sacamos un piso y nos asentamos aquí, ¿no? ¿Y a ti esto personalmente cómo te vino? O sea, viendo a la distancia, bien, ¿no? Y bueno, viéndolo de cerca, a ver, cuando pasó toda esta situación, y tocaba decidir, ¿no? ¿Qué hacemos? Venir y tal. No me costó mucho decidir, ¿no? O sea, de hecho, con mi esposa teníamos pensado en el mediano plazo también venir a vivir acá, ¿no? Ujú. Eh, pero también, bueno, es cierto que a mí me gusta mucho los reinicios, ¿no? Me gusta mucho empezar cosas nuevas y tal. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de venir, yo sin pensarlo dije, venga, vamos, ¿no? Y la verdad que me ha venido bien, bueno, conocer otra realidad. Yo nunca, de vivir, o sea, he viajado bastante, pero nunca he vivido así mucho tiempo fuera de Perú. Y bueno, lo que llaman eso esa distancia crítica, o sea, mirar tu realidad un poco desde lejos, ¿no? Creo que me ha ayudado tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Necesitaba, creo, también como una cierta distancia, una cierta pausa para, no sé, procesar mis cosas, ¿no? Y bueno, yo llegué a los 38, 39 años casi y he conocido la calidad de vida a esa edad, ¿no? Ya, claro, ahí ya vamos entrando al tema. Sí. Eh, Porque aparte del espacio público, digamos, en la comparación entre Perú y España está muy relacionada con lo público que de alguna manera en este país funciona, de alguna manera, Mm, y que en nuestro país no funciona de ninguna manera. sí. Sí, Eso, eso fue de lo que más, a lo que te refieres con eso de que aprendí la calidad de vida. sí, ¿no? O sea, uno en Perú vive un poco con el estrés de la supervivencia, ¿no? O sea, y bueno, en mi trabajo también, o sea, lograr cualquier cosa es pelearte con un montón de trabas, ¿no? O sea, ir un poco siempre contracorriente, ¿no? Porque claro, en un país donde lo público, el Estado, digamos, no existe, o sea, la sensación general que uno tiene es que el sistema no funciona, ¿no?
y que lo que uno tiene que hacer es buscar un poco los intersticios y ver por dónde meterse para que algo de lo que propone encuentre un camino, ¿no? Eh, y en cambio acá yo siento que la percepción general de la gente es que esto funciona y que lo que uno tiene que hacer es encajar, digamos, en esa maquinaria en la que todos confían, ¿no? Entonces eso es un cambio de postura frente al mundo bien fuerte, ¿no? Porque, o sea, yo en Perú siempre lo que he tratado es de no encajar porque sentía que si encajaba estaba mal, ¿no? Entonces tenía que buscar cómo salirme, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? O sea, esa, digamos, en Perú uno podría sentir que hay como mayor libertad, ¿no? O sea, no sé, esa cierta anarquía, digamos, te da, o sea, ese vivir en los intersticios te da una cierta flexibilidad, no sé, ¿no? Pero Claro. también vivir en un entorno donde las cosas funcionan te da mucha tranquilidad, ¿no? A pesar de esa sensación de orden que nos encaja en algo que no estamos acostumbrados. No te hablo desde transporte público, este, Total. tributación obligatoria porque tiene que haber hospital público y colegio público. O sea, todo Mm. ese engranaje nos genera una obligación que para nosotros no necesariamente es así culturalmente. Sí, sí, o sea, yo creo que dos cosas fundamentales, como te decía, cuando vinimos acá nosotros venimos de una experiencia terrible con la sanidad privada en Claro, Perú, o sea, mi hija se puso malita, tenía 4 meses, fuimos a la clínica, no teníamos en ese momento justo un seguro, bueno, nos sacaron la mugre, o sea, nos desplumaron, o sea, una sensación pues de no protección así terrible, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que acá el tema de tener una educación pública y una salud pública, ¿no? Gratuita, de calidad, o sea, eso es un cambio absoluto, ¿no? Que te da una tranquilidad. Cierto es que por otro lado, no sé, yo, y creo que cualquier peruano, latinoamericano, no sé, creo que tenemos una cierta adicción al caos, ¿no? Entonces, distanciarme de ese caos a mí me ha sido como, no sé, como dejar una droga, quizás, ¿no? O sea, como que cierta, yo decía, como que necesitaba, ¿no? Una ansiedad de que, ¿por qué no pasa nada, ¿no? Pero luego, como te decía, esa distancia creo que al final te ayuda también a bueno, equilibrar ciertas cosas, ¿no? y la permanencia de disciplina. A ver, tú has dicho salud Mm. gratuita y lo que pasa es que gratuita no es. Impuestos, ¿no? Por O sea, ejemplo, lo público, claro. es peruano esto, es que te lo he Sí, pillado así porque me ha pasado con muchos peruanos, sí, ¿no? sí, Que me sí, dicen, claro, la salud es gratis, el colegio es gratis. No, chaval, o claro, sea, quitan o sea, el 21% es el impuesto, digamos, exacto. normal, el 21 más Sí, sí, capital. sí, Entonces, en Perú la presión tributaria es enana. Sin contar claro. que la plata se la roban luego, cualquier cosa pasa menos ves servicios públicos, ¿no? Pero Claro, o sea, uno acá ve el retorno, ¿no? O sea, yo, o sea, con gusto pagaría más impuestos o lo que haya que pagar porque uno ve que realmente sirven, ¿no? claro, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero es que Sí. esto me llama mucho la atención porque siempre me ha pasado. Bueno, entonces, en este contexto, tu interés hablando de lo público, tu interés por los espacios públicos, ¿cómo nace? Bueno, porque soy arquitecto eh, y, no sé, de alguna manera, bueno, en la carrera, en la vida profesional, o sea, nosotros en la arquitectura normalmente nos educan, ¿no? Como para diseñar casas, edificios, ¿no es cierto? De alguna manera, en este camino yo eh, sentía que ese aspecto de la arquitectura de diseñar casas y tal, o sea, me llenaba, me satisfacía, pero sentía que había una cierta distancia, ¿no? Con una como que estaba muy alejado de una, no sé, de una responsabilidad social, de una posibilidad de aportar a la sociedad, ¿no? Sentía como que estaba muy en el mundo de lo privado, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho, o sea, te imaginarás, claro, para hacer una casa necesitas plata, entonces la gente que tiene más recursos contrata un arquitecto y la gente que no tiene no, entonces era como
una profesión de alguna manera como elitista, digamos, ¿no? Pero claro, ahí es, o sea, nosotros podemos diseñar así como podemos hacer casas de lujo, también podemos hacer ciudades, espacios públicos, pensar la ciudad y eso te abre, ¿no? Un campo mucho más también multidisciplinar, ¿no? O sea, te vinculas también con otras profesiones, ¿no? Y creo, o sea, sentí que desde ahí como que se podía aportar algo, ¿no? Como arquitecto, no sé, planificador, diseñador, lo que fuera, pero que podía aportar un poco más a la sociedad. Bueno, yo vengo de una familia de sociólogos, ¿no? Me han educado para, bueno, tú conoces a mi hermano, ¿cierto? Eh, entonces pienso que desde ahí, desde el urbanismo y de ese lado, como que se podía aportar un poco más. Y ya en la experiencia misma, bueno, nos encontramos con esta crisis total de lo público, ¿no? Hablando de lo público, esta crisis de lo público expresada físicamente en el espacio público, y de ahí empezamos a tratar de aportar algo, ¿no? Me gusta porque efectivamente cuando uno piensa en un arquitecto, piensa en el que te diseña una casa, un Sí, edificio. Luego cuando vas por la calle, si acaso ves algún, no sé qué decirte, ni siquiera, a veces ves monumentos, pero esos no son arquitectos, esos son escultores, entonces sí, como que no, yo aquí en España, por ejemplo, cuando pensaba en tu entrevista, ahora me fui al norte, regresaba y mm, veía unos puentes diseñados así con algunas, decía, ah, bueno, eso sí, ¿no? De un arquitecto, pero no lo relacionaba y creo que la mayoría de la gente no lo relaciona con el aporte que pueden hacer en el espacio público. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué es el espacio público y por qué es tan importante? eh, es una pregunta así muy compleja, esencial, ¿no? Pero a ver, Pero lo más, sí, aquí estamos para transmitirle a la gente en sencillo exacto, para en que lo términos muy entienda. sencillos, sí. Yo creo que la forma más sencilla de hablar del espacio público es decir que es el lugar del encuentro, ¿no? Es el lugar donde la sociedad se encuentra, ¿no? Eh, en sociedades, ¿no? Complejas, todas sociedades complejas, heterogéneas, ese encuentro quiere decir un encuentro entre diferentes, ¿no? Entre personas que son distintas. Y eso abre la siguiente puerta, ¿no? De la complejidad del espacio público, que no es solamente el lugar del encuentro donde todos estamos juntos y convivimos y podemos ser felices, respetando las diferencias y tal y cual, sino que también es el espacio del desencuentro y, por qué no también decirlo, del encontronazo. Es decir, no solamente donde nos reunimos, ¿no es cierto?, y dialogamos y nos encontramos, sino también donde podemos manifestar nuestras diferencias, donde podemos tener el derecho a la protesta, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, en los tiempos que ha estado pasando en Perú se ha debatido mucho esto, ¿no? O sea, que tanto la gente tiene derecho de ir a protestar a la Plaza San Martín, ¿no? ¿No? Entonces, esto creo que le da una mayor complejidad al espacio público y habla de algo que es esencial en el espacio público, que es el conflicto, ¿no? Si el espacio público es el encuentro entre personas que son distintas, hay ahí un conflicto que es esencial, ¿no? Y hay que saber manejar ese conflicto, ¿no? Ujú. O sea, cuando hablamos de la crisis de lo público, la crisis del espacio público, es que no sabemos manejar el conflicto, ¿no? A veces, bueno, en Perú, yo creo que también por la historia reciente que tenemos, por los conflictos, ¿no? El conflicto armado, o sea, cuando hemos pensado distinto en Perú, nos hemos terminado matando casi, ¿no? Entonces, eso se refleja en una incapacidad de entender lo público en el espacio, ¿no? De asumir el espacio público. Entonces, eso se ve cotidianamente, ¿no? O sea, a ver, un parque, ¿no? Los vecinos que viven alrededor de un parque, uno querrá tener una cancha de fulbito, otro querrá tener unos juegos, otro querrá que no venga nadie, otro querrá tener una virgen, ¿no? Hay un conflicto ahí, ¿no? Para que ese espacio sea de todos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que discutir y tal. Como tenemos esta especie como de trauma con pensar distinto y con el conflicto, entonces preferimos, mira, mejor no discutamos, mejor tú agárrate tu pedacito, tú agárrate tu parcela, tú la tuya, y terminamos entonces dividiendo, privatizando el espacio público, yo creo que justamente para evitar ese conflicto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en espacio público, justamente lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? De que el conflicto vuelva a ser natural, ¿no? Y que no sea necesariamente pelear, o sea, tener un conflicto en el espacio público no es pelearte con el otro, ¿no? Sino es poder discutir, poder pensar diferente y poder llegar a acuerdos, ¿no?
Y Ahí todos esos acuerdos se pueden luego traducir en un diseño, en lo que fuera, que satisfaga a todos, ¿no? Sí, eso básicamente, ¿no? me gusta esta última parte porque justamente me llamaba a decir, claro, el espacio público, hay conflicto y tiene que haber un diálogo. Y yo creo que la gente no está acostumbrada a dialogar. O sea, quiero decir, Mm, no, digamos, no se concibe el espacio público como un sitio donde se hacen tantas cosas. O sea, es el sí. parque infantil, que es de lo que vamos a hablar, incluso eso, ¿no? O sea, sueltas Y un poco. ahí parte, claro, o sea, esa idea, como esa incapacidad que tenemos de pensar que el espacio público es el lugar donde todo está junto o todos estamos juntos, entonces nos lleva a esta idea de compartimentación, ¿no? Como no podemos estar todos juntos, entonces hacemos un espacio para los niños, otro espacio para los mayores, ¿no? De la tercera edad, otro espacio para los adolescentes, entonces terminamos lotizando de alguna manera el espacio público y haciendo espacios exclusivos para cierto tipo de personas, que es todo lo contrario a una lógica de ciudad en la que la gente es capaz de convivir en el mismo espacio, ¿no? En el mismo lugar. Y entonces, bueno, ahí hay un punto de partida desde una mirada crítica que podemos empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué existen parques infantiles, ¿no? Que si bien son espacios, ¿no? Ahora vamos a profundizar en eso, pero los parques infantiles son espacios que son muy positivos porque los niños van, juegan, se entretienen, etcétera, pero de alguna manera los parques infantiles son una forma de exclusión de los niños de la ciudad. Porque, a ver, tú te imaginarías que hay parques para adolescentes, hay parques para, ¿no? O sea, esa idea de que hago un recinto cerrado, ¿no es cierto?, con sus rejitas, sus vallitas, y esto es para los niños. ¿Eso qué significa? Que los niños no tienen que estar en la ciudad, los niños tienen que estar en el parque infantil, ¿no? Entonces Sí, es una forma de exclusión, ¿no? O sea, que hagan espacios exclusivos para cierto tipo de personas es una forma de exclusión. Quiere decir que son espacios excluyentes, ¿no? Entonces, o sea, la utopía, ¿no es cierto?, de la ciudad de los niños y tal, es que los niños tendrían que poder jugar en la ciudad, en el espacio público en general, en la calle. Como no hemos logrado eso, ¿qué hacemos? Hacemos unos recintos cerrados y decimos, los niños en la calle no, porque es inseguro, da miedo, lo que fuera. En el parque no, en el parque infantil, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, meterlos en un lugar es una forma de excluirlos del todo claro, ciudad, ¿no? pero ahí, por ejemplo, hay un concepto importante que es el concepto de la seguridad. O sea, para Sí, yo dejar que el niño juegue en la calle, la ciudad tiene que ser segura. sí, Esto, por ejemplo, en Perú, en nuestro país, eso es imposible. sí. Bueno, a ver, ahí también hay que distinguir dos cosas. Lógicamente, los niveles de inseguridad que hay en Perú, o sea, ahora son, o sea, son brutales, estamos en una escala, ¿no es cierto?, de criminalidad, etcétera. Pero digamos, antes de esta sociedad, de esta situación como muy particular, lo que sucedía era, bueno, normalmente la percepción de inseguridad suele ser mayor también a la inseguridad real, ¿no? O sea, hay muchas zonas incluso que están como muy estigmatizadas, ¿no? O sea, tú has dicho, yo he hecho proyectos, bueno, en comas, en distritos como de periferia, digamos, y hay una cuestión, ¿no? Como que la mayoría de limeños suele pensar que esas zonas, ¿no? Que entendemos como alejadas, periféricas, son súper peligrosas, no se puede ir ahí y tal, pero en realidad ahí, o sea, hay vida de barrio, ¿no? Y la vida de barrio hace que la gente se conozca, hay comunidad, ¿no es cierto? Eh, y ahí hay que, creo que hacer una distinción, o sea, una cosa es un contexto, no sé, precario y tal, y otra cosa es que hay un lugar inseguro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo planteo una diferencia, ¿no? Entre lo que pasa en Lima y lo que pasa en Madrid, ¿no? O sea, en Lima, eh, en los barrios de Lima donde yo trabajo, eh,
uno diría que son espacios muy inseguros, ¿no es cierto? Pero los niños tienen mucha autonomía, ¿no? O sea, tú ves niños en la calle, están jugando, los niños van caminando al colegio, hay la bodeguita del vecino que cuida al niño, que lo regaña, que le invita a agua, no sé qué, hay como lo que conocemos como, hay ojos en la calle, ¿no? Y se cuidan entre ellos, ¿no? A pesar de que es un entorno precario y todo lo que quieras, ¿no? En Madrid, en cambio, bueno, en el barrio donde yo vivo, hay muchísima seguridad en la calle, ¿no? Pero hay poquísima autonomía. O sea, tú no ves acá ningún niño caminando solo, no ves un grupo de 5 niños jugando solos en el parque, ningún niño va caminando a su colegio, por más, o sea, el colegio de mis hijos está a 5 minutos, a 10 minutos, y los niños de 10 años, 11 años, no van caminando a 10 minutos de su casa. Entonces, hay esta como contradicción de seguridad y autonomía, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? ¿Por qué en ese contexto, entre comillas, inseguro en Perú, los niños son tan autónomos y por qué acá en este contexto tan seguro hay tan poca autonomía? Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver la percepción de inseguridad, ¿no? O sea, yo estoy investigando acá en Madrid, en mi barrio, por qué están todos los niños metidos solamente en los parques y, ¿no? Y esta cosa, y todos lo que dicen es porque es la inseguridad, pero ¿la inseguridad de qué? Me pregunto, ¿no? Porque o sea, unas cosas, hablando un poco de cuando yo llegué recién acá, a mí lo que me chocaba un montón es que acá, bueno, tú llegas, te acercas a una pista y todos los coches se paran para que tú como peatón cruces, ¿no? Y eso es imposible, o sea, en Perú tú tienes que, o sea, pasan los carros y cuando tengas un huequito también, entonces acá yo llegué a la pista, me quedaba parado, los carros se quedaban parados y me decían, pasa, Claro, ¿no? Entonces, a los niños, o sea, un niño se acerca a una pista y los coches se paran, ¿no? Entonces, como que hay muchísima seguridad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que he estado investigando, ¿no? tú trabajaste en Comas 4 proyectos en 4 zonas. ¿Qué fue exactamente lo que articulaste? Porque yo he leído lo que has escrito, pero quisiera que tú nos lo pongas, nos lo cuentes, ¿no? Vi que encontraste como espacios desestructurados y efectivamente son zonas sobre las que hay un prejuicio, porque eso es así, y no Sí, necesariamente son zonas inseguras, digamos, pero las articulaste con todo lo que les rodea. Cuéntanos. sí. Bueno, la primera zona en la que trabajamos en Coma es el barrio en La Balanza, que es un barrio que es muy conocido porque tiene este evento de la FITECA, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, ¿no? Que es como la fiesta autogestionada de cultura más importante de Lima. Nosotros fuimos ahí siendo todavía estudiantes de arquitectura y eso, con estas reflexiones que te comentaba al inicio, ¿no? De estas dudas de cómo podemos aportar como arquitectos, etcétera. Entonces, llegando al barrio, a conocer esta experiencia en la Fiteca, conversando con la gente, empezamos a hacer entrevistas y nos pasó eso, ¿no? Que la gente, por un lado, nos reclamaba, y ustedes como arquitectos, ¿qué hacen? Porque acá necesitamos un montón de cosas y no están presentes y tal. Y por otro lado, nos desconocían, ¿no? O sea, nunca hemos visto un arquitecto, no sabemos qué hacen, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, ahí, bueno, desarrollamos un proceso de inmersión, de interaprendizaje, de conocer a la gente, conocer el barrio, y fuimos armando como un proyecto integral, un proyecto de regeneración urbana, desde el espacio público, recuperando el espacio público, ¿no? O sea, ahí, y apoyándonos mucho en el movimiento cultural, ¿no? O sea, ahí el movimiento cultural son básicamente teatro de calle, ¿no? Esta gente del teatro de calle, como no hay infraestructura en el barrio, o sea, no hay teatros, no hay auditorios, tal, ellos han desarrollado su teatro en la calle, han adaptado la calle para eso, entonces han ido transformando el espacio público, apropiándose del espacio público, ¿no? Entonces ahí no está todo muralizado, hacen sus ensayos en la calle, ¿no? O sea, hay una apropiación muy rica del espacio público. Y entonces nosotros fuimos ahí aprendiendo mucho de ellos y aportando también cómo mejorar esos espacios públicos para que su actividad sea más potente, ¿no? Tú hablabas de articular, o sea, encontraste Sí, esto allí y sí, encontraste esta gente que se había apropiado de esta manera, hubo sí. una interacción, una inmersión, ¿y qué lograste con todo esto?
Sí, y bueno, empezamos a vincularnos a partir de ellos también con los vecinos, con la municipalidad, con el comedor popular, con agencias de cooperación internacional, ¿no? Y armamos de alguna manera un tejido que nos permitió generar un soporte para llevar a cabo un proyecto, ¿no? O sea, para hacer realidad, digamos, este proyecto de regeneración urbana que íbamos concibiendo con la participación de todos estos actores, ¿no? Entonces, ahí hemos recuperado varios espacios públicos, digamos el Parque Central, el Parque Tahuantinsuyo, donde se da este evento, que era una semana, una vez al año. Lo hemos mejorado, hemos generado ahí un espacio, ¿no? Lo que hablábamos, un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, donde ahora ahí no solamente están los actores, los artistas, sino que hay niños, hay madres, hay abuelitos, ¿no? Hay un espacio. Y conviven alrededor del comedor popular, que lo hemos de alguna manera transformado en un centro cultural, que tiene una biblioteca, ¿no? Y es un equipamiento pequeñito, pero que de alguna manera dinamiza todo el barrio, ¿no? Y que se ha convertido más en un espacio seguro, porque hay mucha gente siempre, ¿no? Ahí conviviendo, cuidándose y tal, ¿no? Ustedes como Entonces, arquitectos entraron a reestructurar físicamente con pequeñas cosas y a la vez socialmente. O sea, digamos, sí, a la no vez. el arquitecto amplía, o sea, no es Sí, el que va y dice, a ver, este diseño aquí porque tu personalidad es asá, lo quieres frío, techo alto. No, o sea, estamos hablando de sí, o otro. sea, sí, es un proceso de acompañamiento al proceso, o sea, contrario a la idea de que un arquitecto viene y, digamos, te hace un diseño, te trae un plano, lo construye y se acabó. Nosotros hemos hecho un acompañamiento del proceso, de hecho hemos estado ahí, no sé, 17 años Te quería haciendo ese. preguntar, sí, te quería preguntar justamente porque yo decía, claro, ellos cuando estaba leyendo, decía, ellos entran, preparan, están las fotografías, luego voy a dejar los links también en la cuenta para la gente que lo quiere ver, pero luego yo decía, ellos solos no, las autoridades locales, ¿cómo reaccionan a esto? Sí, estos son procesos que van de abajo arriba, ¿no? Estos bottom-up que llaman, ¿no? O sea, nos vinculamos eso primero con los grupos culturales, artísticos, a través de ellos con los vecinos, con las organizaciones de base, ¿no? Comedores, vaso de leche, directivas, etcétera. Vamos generando ahí un proceso autogestionario y vamos llegando un poco a las autoridades, al ayuntamiento, a la municipalidad, ¿no? En el caso de La Balanza, empezamos a hacer pequeñas intervenciones y le empezamos a invitar a la municipalidad que participe, a que colabore, a que aporte. Y fuimos logrando, bueno, ellos después nos contrataron para hacer un expediente técnico, han participado en las obras, ¿no? Dependiendo, tú sabes, ¿no? De los vaivenes de la política, que entra un alcalde que apoya más, entra otro que apoya menos, pero estamos siempre ahí tratando de que también se involucren y que cumplan con su trabajo, con su labor, ¿no? Claro, porque a lo largo de 17 años han habido ahí varios gobiernos Varios, locales, varios. ¿no? Sí, ¿Qué quieres decir con intervenciones? O sea, porque de repente algún alcalde nos ve o yo voy a separar esto para que nos sí. vean. ¿Y qué es una intervención que puede motivar a un alcalde, por ejemplo, a colaborar con un proyecto de articulación y recuperación de espacio público? Ujú. Sí, una intervención hablamos básicamente una transformación de un espacio público, pero que va de la mano de la transformación social, ¿no? De los actores que intervienen en ese espacio público, ¿no? Para poner el caso concreto de La Balanza, eh, que hemos recuperado este parque donde había este evento de la Fiteca, ¿no? ¿Qué pasaba? Que durante ese evento de la Fiteca era un espacio súper bonito, donde todo el mundo convivía, era súper seguro, ¿no? Pero luego, después de ese evento, el resto del año volvía a ser un espacio donde había, ¿no? Peleas de pandillas, había, ¿no? La inseguridad normal, digamos. Y entonces, articulando los diferentes actores, hemos ido entendiendo cuáles son los problemas de ese espacio público. Y encontramos lo que te decía al inicio, ¿no? Que no había ese espacio de todos, se lo habían como repartido. Entonces, había un espacio que era del comedor, otro que era de los que juegan fútbol, otro parquecito que era de tres señores que lo mantenían, otro era de los artistas, entonces como una torta repartida en un montón y el espacio de lo público donde convivimos no existía, ¿no? Entonces fuimos transformando el espacio, generando actividades, ¿no? Con pequeñas intervenciones como, por ejemplo, un día el comedor
era un lugar que también por esa sensación de inseguridad de alrededor estaba todo ensimismado, todo amurallado, ¿no es cierto? O sea, cerrado en sus cuatro paredes y las Ya, cosas sucedían dentro del comedor y alrededor del comedor en el parque era un terral, no había nada. Entonces empezamos un día, por ejemplo, sacamos las mesas del comedor y las ponemos en el parque y nos ponemos ahí a comer todos juntos, ¿no? Luego empezamos a mejorar, no sé, a poner unos juegos, a poner unos pisos, a poner un arbolito, una sombra, ¿no? O sea, haciendo actividades y haciendo, no sé, mobiliario, ¿no? Mejorando físicamente el espacio, se va produciendo ese espacio, se va generando confianza, ¿no? La gente va sintiendo que estando ahí está seguro y tal, y se va conformando poco a poco el espacio público. Ahí, y entramos ahí el tema que es también fundamental en el trabajo, que es los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno empieza a mejorar un espacio público? ¿No? Nosotros hacemos una cosa que, de ahí puedo explicar un poquito más, que le llamamos un proyecto semilla, ¿ya? Es decir, ponemos un proyecto que no es como que nosotros llegamos y hacemos una super obra, inauguramos una plaza y tal, sino que hacemos como pequeñas cositas, ¿no? Ponemos unas estructuras pequeñitas, unos palitos, unas llantitas, no sé qué, en lo que era antes un terral abandonado. vale. Cuando tú pones esas cositas, los niños que hemos dicho que a pesar de la condición de precariedad y tal, los niños en los barrios están en la calle, juegan en la calle, ven esas piecitas, esas cositas y empiezan a venir, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Qué chévere. Se empiezan a trepar a los palitos, empiezan a saltar, a jugar, no sé qué, ¿no? Eso empieza a generar una dinámica que luego los papás, las mamás, los hermanos dicen, ah, mira, yo también me sumo, tal, y empiezan a salir a la calle, ¿no? Luego, cuando hay más gente, hacemos otra etapa de la obra y de alguna manera consolidamos estas piecitas y poco a poco ese ecosistema de convivencia de la ciudad va creciendo, se va haciendo más complejo, a partir de la presencia de los niños que tienen cierta autonomía, que son 7, 8 años, y llega un punto en el que de pronto, como por arte de magia, empiezan a aparecer bebés. Mamás, papás con carritos de bebés, con niños pequeñitos, lactando y tal. Y ese es el punto en el que el espacio público está ya prácticamente recuperado, ¿no? O sea, en el momento en que la gente tiene confianza y seguridad de sacar a las personas quizás más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños pequeños, ¿no? Que requieren muchísimos cuidados, es cuando el espacio público está ya en un camino de recuperación positivo, ¿no? Entonces casi Fíjate, que la presencia de niños al inicio es un indicador de que el proceso está avanzando bien y la presencia de primera infancia al final es casi un indicador de éxito de un proyecto, ¿no? De un espacio seguro, ¿cuál es? Un espacio donde, si tú ves un bebé, ese espacio es seguro, tú ¿no? fíjate que increíble lo que tú, comparando Perú con España, el barrio donde tú vives, donde yo vivo, donde yo he puesto en el video que he hecho fotos de parques públicos, o sea, y son, digamos, de infraestructura eh, mejor porque los gobiernos locales invierten más, porque esto funciona de otra manera, pero como yo rescato mucho lo que tú dices de que la precariedad no es una limitación para generar un buen espacio público. Mm. Sí, y ahí, en lo que vemos acá de los parques infantiles, ahí vemos nuevamente la importancia de la infancia, ¿no? Y todo lo mucho que podemos aprender de los niños, ¿no? O sea, en los parquecitos que se hacen acá, ¿no? El parque, su valla, ¿no es cierto? Y sus juegos adentro. Dependiendo de la zona, hay unos juegos más pintones que otros, lo que fuera, pero el modelo es el mismo siempre, ¿no? Eh, y cuando uno empieza a observar, ¿no? Cómo juegan los niños, claro, los adultos esperamos para sentirnos, para nuestra tranquilidad, ¿no? Que los niños jueguen dentro del parque Sí, infantil, ¿no? Pero los niños juegan en realidad, o sea, esa lógica nuestra de dentro y fuera del parque para los niños no existe. O sea, ellos están correteando por todo el parque. La valla misma es un juego para ellos. Se la saltan, se trepan por encima, ¿no? Entonces, esa, esa intención que tenemos normalmente los adultos de controlar a los niños, de meterlos eso en un corralcito por su seguridad y tal, los niños la superan y para ellos el espacio público es todo, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión que yo hacía aquí en mi investigación, ¿no? De cómo
O sea, está bien los espacios, los parques infantiles porque eso, son entretenidos y tal, pero no pueden ser el único espacio en el que pensemos para los niños, ¿no? Porque los niños tienen que estar en la ciudad, los niños aprenden muchísimo, ¿no? Estando en la calle, ¿no? Y lo que contaba un poco en este artículo que te compartí, o sea, yo cuando camino de mi casa al colegio de mi hija, que la llevo, que son 5 minutos, para mí es 5 minutos atravesar una calle donde no pasa nada, ¿no? Pero para ella es que me encuentro con, ¿no? Una serie de personajes a los que saludo, hay, no sé, una gradita a la que me trepo y salto, ¿no? Hay un garaje en el que me meto y hago sonar el eco, ¿no? O sea, en 5 minutos de recorrido en la calle, los niños tienen un aprendizaje, ¿no? Y una interacción con elementos físicos de la ciudad que para nosotros son nada, o sea, son cosas funcionales que están ahí, pero que para los niños son riquísimas, ¿no? Entonces, también tenemos que equilibrar, creo, ¿no? La preocupación que tenemos por hacer buenos parques infantiles, por también tener calles que sean transitables, ¿no? Lógicamente seguras Hay y entretenidas, ¿no? Hay un concepto que te leí que es el adultocentrismo, que me gustó un montón de, que tú decías, eso, ¿no? Tenemos a los niños en el parque ahí valladitos, pero esto es una visión adulta, no es una Sí, visión de los niños. Hay que hacer parques que dejen esta visión. ¿Cómo sería un parque de estos? ¿Cuál es tu sí. Hay propuesta? un autor que hace esta distinción entre lo que son los espacios para los niños, concebidos por los adultos, a lo que nosotros creemos que debería ser para los niños y lo que entendemos como algo entretenido para que jueguen y tal, que son los parques infantiles, porque eso lo diseña un adulto, lo financia un adulto, ¿no es cierto? Y otra cosa son los espacios de los niños, que son los que ellos apropian en su día a día cotidiano y tal, ¿no? Estos estudios muestran que los espacios que los niños consideran suyos son estos espacios informales, ¿no? La gradita, la esquinita, el rinconcito que está por la calle y tal, y que no son necesariamente esos espacios que nosotros estamos haciendo para ellos, ¿no? Entonces, lo que decía es eso, ¿no? Es necesario superar esa mirada adultocentrista, ¿no? De que un adulto haga cosas que cree, ¿no? Que necesitan los niños y acercarnos más, ¿no? A entender un poco cómo ellos usan los espacios, ¿no? Cómo los disfrutan, qué es lo que quieren, ¿no? Y bueno, en esta línea hay muchísimas iniciativas, ¿no? Hay un movimiento fuerte también a nivel global de la ciudad de los niños, ¿no? O sea, de acercarnos un poco, ¿no? Y no solamente preguntarles qué es lo que quisieran, sino también observarlos, ¿no? Entender un poco más cómo ellos están usando la ciudad, ¿no? Bueno, de hecho, tú te plantaste a observar desde para que nuestros que nos ven sepan, Sí, aquí Javier se plantó a observar desde su ventana el parque infantil de su barrio y todas estas reflexiones están en el artículo y yo pensaba también que para que un niño se apropie de la calle, ¿no? Para que sea un espacio de los niños, necesita que el adulto también lo conciba así, o sea, se abra como te abres tú a ponerse en el zapato del niño y hacer que la calle le pertenezca, ¿no? Yo también pensaba cuando te leía, el parque infantil que está al lado de mi casa, al lado tiene unos contenedores con cartones de estos de reciclado. Y efectivamente, los niños se saltaban la valla, se iban unos metros más allá y el parque, es que es verdad, el parque dejaba de ser divertido y se jalaban los cartones y se armaban exacto, cosas con los cartones. exacto. Y entonces, claro, yo veía algunas mamás relajadas y otras diciendo, esto cochino, no sé, pero ellos eran plenamente felices. Mi hijo entró a jugar con los cartones sucios, pero súper contentos. Exacto, ¿no? Porque la forma de habitar de los niños es transformar el espacio, ¿no? O sea, la mesa en la que yo estoy ahorita, para un adulto es una mesa para comer, funcional, ¿no es cierto? Un niño, ¿qué hace? Se mete abajo de la mesa, la tapa con una manta, se hace una cuevita, una casa. O sea, siempre están transformando los espacios funcionales, ¿no? En otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos parques infantiles con juegos que tienen hasta instrucciones de uso, ¿no? Una resbaladera se usa de esta manera, tienes que subirte, tirarte, tiene una forma de ser usada, ¿no? Los niños van
usan eso una vez, dos veces, y luego se aburren y empiezan a buscarle otras formas de Sí, uso de esa. se suben de Y abajo. se suben al techo, se suben en contra, y para nosotros eso es una tragedia, ¿no? Claro. Pero claro, ¿qué pasa? Que por hacer juegos tan seguros, los volvemos inseguros porque los niños tienden a usarlos de formas poco ortodoxas para no aburrirse. Claro. Entonces, hay otra forma de diseñar los espacios de juego que habla de este concepto del riesgo, el riesgo controlado. Ya. Es decir, no vas a hacer un colchón donde no les pase absolutamente, porque además está demostrado que los niños para aprender tienen que tener un componente de riesgo, ¿no? Y que, o sea, un niño, si ve una torre a la que él sabe y siente que no se puede trepar, no se va a trepar. O sea, si un niño se trepa es porque tiene la confianza, porque sabe, y eso lo puede ejercitar y aprender. Entonces, hay un concepto de riesgo controlado que es fundamental. Entonces, estas piezas, ¿no? Que tienen ese componente de riesgo controlado, hace que sean menos inseguras porque no están buscando los niños sacarle la vuelta, ¿no? O sea que lo ideal en un parque infantil es que tenga este elemento de riesgo Un controlado. componente de riesgo, o sea, lógicamente, que si se cae, o sea, en bruto, para decirlo en bruto, es que si se cae, o sea, que no se mate, ¿no? O sea, que si se Claro, cae, bueno, una pequeña herida puede ser y tal, pero eso es parte del aprendizaje, ¿no? claro, Tú claro. lo que no tienes que evitar que se caiga, tienes que ver que si se caiga, que no le vaya muy mal, ¿no? Entonces, eso les permite como mucha más autonomía, más tranquilidad también para uno como padre, de que, ¿no? Porque si no, claro, el típico juego súper seguro, ves a los niños, o sea, en la casita esta, el niño está trepado en el techo, ¿no? Sí, 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 es Y, verdad. claro, y entonces, esa es otra mirada crítica de los juegos, ¿no? Que hay una cosa que es el juego libre, ¿no? Y estos son juegos que son programados, que tienen una forma de ser usados y tal. Entonces, eso, digamos, limita las posibilidades de aprendizaje de los niños, ¿no? Los niños necesitan estructuras con las cuales interactuar libremente, ¿no? Y eso se puede trabajar desde el diseño, desde la arquitectura totalmente, ¿no? De hecho, Totalmente. Y además me encanta tu reflexión y tu comparación. ¿Qué pasó? También te leí, volviendo al caso Perú, que cuando habías terminado un proyecto, porque tú transformaste con tu equipo cuatro zonas en comas. Pero me gustó mucho cuando en el artículo decías, claro, terminamos uno y los vecinos del otro vieron y también querían. O sea, fíjate qué importante es transformar un espacio público. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué les dijeron? Oye, nosotros también queremos que vengáis aquí a sí, transformar esto. ¿Cómo fue? Cuéntanos. sí. Bueno, ahí lo primero importante es que también eh, que hay que entender que el espacio público es un sistema, es una red de espacios públicos. O sea, nosotros nunca vamos y, por ejemplo, y hacemos un proyecto, un parque, ¿no? Nosotros trabajamos un barrio, ¿no? O Ah, sea, una unidad un poco, nosotros trabajamos el barrio. En el barrio encontramos cuáles son los lugares más importantes para los niños, para los adultos, donde juegan, donde es inseguro, ¿no? Hacemos todo un diagnóstico del barrio y según eso vamos identificando los espacios donde sería más estratégico empezar a intervenir, ¿no? Esta mirada integral es importante porque tú eliges un lugar para intervenir en el caso de la balanza, por ejemplo, el parque Tahuantinsuyo, ¿no? Porque ese parque es una centralidad que beneficia a todo el barrio. De alguna ah, manera, todo el barrio, ahí está el paradero, es el espacio central, es el espacio principal, entonces beneficia a todos, ¿no? Porque como nuestros barrios son como muy fragmentados, ¿no? Cada asentamiento tiene su losita, tal. Si tú no tienes esa mirada integral y vas directamente a un asentamiento y le haces, no sé, su parquecito y tal, el de al lado va a reclamar, se van a terminar peleando. Entonces, esta mirada integral es súper importante siempre al inicio, ¿no? Cuando hacemos esa intervención y eso empieza a funcionar, ¿no? Y hay unas hipótesis con las que hemos estado hablando porque son siempre procesos participativos en los que la gente se involucra en el diagnóstico, en el análisis, en las propuestas, ¿no? Cuando estas hipótesis de lo que hemos ido hablando, ¿no? Que tienen que ver con esta noción de seguridad, ¿no? Cómo combatir la inseguridad, ¿no? Cómo cuando haya gente va a ser más seguro, etcétera. La gente empieza a involucrarse y empieza a tener un referente distinto de espacio público, ¿no? Que creo que es importante y que nosotros carecemos mucho en nuestra ciudad en Lima, ¿no? Eh, ujú. claro, si uno en estos procesos de participación simplemente le pregunta a los niños, ¿qué te gustaría tener en tu parque? O
o sea, esto es ley, todos los niños van a dibujar una resbaladera y un columpio porque es lo que conocen, ¿no? Pero si uno les da la oportunidad de interactuar con el espacio, ¿no? Y con unas estructuras así raras, absurdas, que no se entiende para qué sirven, y le das la oportunidad de que ellos le den sentido, de que ellos la usen a su manera, entonces ellos se convierten en ya no usuarios del espacio público, sino en, nosotros le decimos, en productores de espacio público, ¿no? En una agencia activa en la ciudad. O sea, ellos están creando su propia ciudad porque le estamos dando la oportunidad de que ellos jueguen de su propia manera y no dándoles la típica de, ¿no? Tres cosas, columpio, resbaladera, que no digo que estén mal, pero que no se puede reducir a eso, ¿no? Entonces, eso tienen esos procesos, ¿no? Esa forma de participación que no es simplemente entrevistar a los niños, preguntarles, sino poner cosas y dejar que ellos se las apropien, las transformen. Nos ha pasado un montón de veces lo que tú dijiste hace un tiempo, ¿no? Nosotros ponemos unos palos y de pronto vemos que los niños han traído unas cuerdas, han puesto un cartón, se han inventado un columpio, y entonces luego en la siguiente etapa nosotros ponemos el columpio, ¿no? Y como que vamos mirando lo que hacen los niños y vamos como que diseñando con ellos conforme se va usando el espacio, ¿no? Y la gente quiere participar en esto porque estabas hablando que la gente se involucra, cambia su referente de espacio público. Al momento que, en tu experiencia que has hablado, porque por ejemplo, aquí en Madrid muchas veces la comunidad o tu municipio te pasa unas encuestas, ¿no? Tú quieres, Sí, no quieres, pero realmente no he visto yo, que seguro hay, ¿no? Hay algunos sitios juntas vecinales. Yo tengo, sí, por ejemplo, aquí en mi barrio una junta vecinal que se organiza con un pequeño local donde hacen talleres de teatro para niños y esas cosas. Eh, en tu experiencia también en Perú, en la zona de Comas, de La Balanza, en estas zonas que tienen un prejuicio que no necesariamente es cierto, ¿también se da este mismo interés por participar? Porque uno podría pensar, ¿no? Que a veces la gente dirá, va, ¿para qué? sí. Es poco a poco, ¿no? De hecho, hay un descreimiento, hay una desconfianza generalizada, o sea, no solamente por todas las veces que los gobiernos distintos les han fallado a la gente, ¿no? Sino también por, o sea, instituciones mismas, ONGs, o sea, siempre que vamos, los vecinos siempre son ya otro que viene acá a preguntarnos cosas, a sacarnos información para no hacer nada al final, ¿no? Entonces, eso de los procesos de participación y ganarle confianza es un proceso como muy lento y que va poco a poco, ¿no? O sea, siempre empezamos con muy pocas personas. O sea, primero partimos de gente que está involucrada haciendo cosas, ¿no? O sea, nunca vamos, mira, que tenemos este proyecto, vengan a colaborar con nosotros, sino partimos de preexistencias, ¿no? En el caso de La Balanza hay gente que hace teatro, en otros barrios hay gente que organiza, qué sé yo, fútbol, comedores, lo que fuera, ¿no? Gente que ya está haciendo una labor. Nosotros nos sumamos a ellos y a partir de ahí empezamos a involucrarnos en temas que ellos tienen interés. Lo bonito y lo estratégico quizás de trabajar en espacio público es que es una cuestión que es transversal a muchas cosas, ¿no? Si a ti te interesan los temas de seguridad, el espacio público entra. ¿Te interesa la salud? El espacio público también entra. ¿Te interesa, no sé, alimentación, deporte, ¿no? Entonces, como que el espacio público puede aportar a muchos temas, ¿no? Ujú. Y pasa eso siempre, ¿no? O sea, empezamos con muy poca gente que se van involucrando, se van viendo pequeños resultados, ¿no? Porque son proyectos progresivos que empiezan con intervenciones muy pequeñitas, como te dije hace un momento, se van consolidando poco a poco, van creciendo, y la gente va viendo y va preguntando, ¿no? Se va cuestionando, van discutiendo, ¿no? Esto que hablamos del conflicto al inicio, nosotros siempre decimos, yo personalmente pienso, ¿no? Que la crisis del espacio público es la carencia de, o la ausencia del conflicto, como te decía hace un inicio, ¿no? Nosotros llegamos a un barrio y cuando vemos un espacio público abandonado es porque la gente ha dejado de discutir sobre ese espacio público, sobre lo que quiere por ese espacio público. Cuando tú empiezas a hacer intervenciones, lo primero que aparece es alguien que se queja, alguien que reclama, alguien que se opone. Y ante esa oposición sale otro que lo defiende. Cuando empiezan a discutir, nosotros decimos, esto empieza a funcionar. Cuando aparece ese conflicto nuevamente, que es alguien que no quiere que hagan esto y otro que sí quiere, y empiezan a discutir, o sea, para llegar a un consenso, primero tiene que haber un disenso,
¿no? Si Ya. renuncias al disenso, entonces nunca vas a llegar a un consenso. Entonces, eso pasa. Es como por ahí, tú pones una intervención muy pequeñita, pones una banquita, pones una sombra, lo que sea, y siempre hay alguien que va a decir, ¿y tú por qué? ¿Tú qué te has creído? ¿Por qué pones y tal? Y otro que lo defiende, ¿no? Y los niños que están ahí jugando y tal. Entonces, eso es como un caldo de cultivo que va poco a poco creciendo, 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 pero el conflicto está siempre presente, ¿no? Pero el conflicto Entonces, entendido desde el buen sentido, quiero desde el decir, buen sentido, exactamente. motor, motor de involucramiento de la gente para poder generar un verdadero espacio público, Exactamente, donde la exactamente. gente Entonces, entienda y disienta y acepte. sí, entonces, en los procesos como muy formales, en los que el espacio público se produce de la forma en que, no sé, el ayuntamiento, el municipio simplemente llega, hace una obra y la entrega y ya está, o sea, está bien porque el municipio tiene que hacer obras, tiene que hacer tal, pero de alguna manera niega toda esa riqueza del proceso participativo, de la apropiación, ¿no? De lo que es realmente no construir un espacio público, sino eh, rehacerlo público, ¿no? O sea, que lo público empiece otra vez a cobrar sentido, ¿no? Que es distinto. O sea, lo que hacemos es siempre es primero empezar a recuperar lo público, la noción de lo público. Y cuando eso empieza a tener sentido, recién es posible que aparezca un espacio público. Porque si no, tú vas, haces una obra, por más maravillosa, bonita, cara que sea, o sea, y eso pasa muchas veces. Tú haces un superparque y no has hecho ese proceso previo, ¿y qué va a hacer la gente? Enrejarlo para que nadie lo toque, para que nadie lo pise, para que nadie lo use, ¿no? Porque lo entendemos como un objeto de contemplación, que no es para estar ahí, no es para encontrarnos. Es una cosa bonita que hay que cuidar, pero no es para encontrarnos, ¿no? Entonces, este tipo de procesos que normalmente se asocian a barrios populares, quizás a precariedad, yo creo que sí tienen mucho que enseñar a contextos más formales, ¿no? Como en Madrid, como en España. O sea, yo creo que esa forma de participación, de involucramiento y tal, eh, sumado a que aquí hay un Estado, un gobierno que sí puede invertir más, que puede involucrarse y tal, esa unión yo creo que puede ser muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mi trabajo, digamos, en España es ese aprendizaje que he tenido de lo que conocemos como ciudad informal en Perú, poder también trasladarlo aquí, que creo que se puede aportar mucho desde ahí, ¿no? Desde esas lógicas, ¿no? Y cuando te escuchaba hablar, esto de que los alcaldes entregan la obra, tal, la gente te habrá dicho mil veces, ¿no? O sea, lo que estabas contando hace un momento, o sea, Sí, otra vez lo mismo, otro alcalde, o eso de, o ahora que te escucho, se me hace sentido cuando muchas veces he entregado la obra tal y la obra se queda ahí tirada para sí, nada. sí, Lo hemos sí. visto 20 veces. Y te Y has encima gastado una millonada en esa obra que eso, de repente no sirve para nada, ¿no? es que Eh, los monumentos o sea, monumentos en el sentido de el gastar sí, dinero sí, en total. obras físicas, públicas, que no convocan a la gente viva como espacio vivo, se quedan ahí tiradas y encima luego han servido para robar. Exacto, ¿no? Entonces ahí la idea que perseguimos es, o sea, que tenemos que cambiar esta idea de obra por la idea de proceso, ¿no? O sea, nuestro ideal es invitar a los alcaldes no a inaugurar una obra, sino a presentar esto que llamamos el proyecto semilla, el primer avance, ¿no es cierto? Y que el alcalde vaya a un barrio, se plante ahí y diga, miren, estoy acá para entregar este primer avance y está el compromiso de la municipalidad de continuar acompañando el proceso, de seguir apoyando, ¿no? Y generar ese tejido de apropiación, de participación, de cuidado en el proceso, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿qué alcalde, y eso nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué alcalde lo invitas a inaugurar, entre comillas, una obra que está incompleta? ¿No? Porque nosotros hacemos, venga y entregue la primera etapa, y lógicamente es una obra incompleta, porque es un proceso, ¿no? Y claro, es un cambio de paradigmas total, ¿no? Porque él dice, no, 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 a mí llámame cuando esto ya esté terminadito, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es también una labor pedagógica que creo que hay que hacer, no solamente con las poblaciones, sino también con los gobernantes, ¿no? Pero Javier, ahí tú De- le estás pidiendo al alcalde que trabaje, porque trabaje de verdad. exacto, O sea, el claro, verdadero trabajo del alcalde. Entrega una parte y estate presente en el proceso de en el discusión proceso. con tus vecinos. Eso no se lo Ujú, quieren comprar los alcaldes. claro, claro.
Y, o sea, y en los diferentes contextos, ¿no? Igual, claro, es un poco acá también, ¿no? O sea, cuando uno habla en España, ¿no? Espacios para la infancia, ciudad para los niños y tal, claro, el reglamento, la norma que hay es, bueno, hay que hacer parques, que son finalmente obras que uno invierte y haces acá, 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 pero no hay proceso, ¿no? Entonces, creo que también sería interesante, ¿no? Introducir esta lógica de, bueno, podemos hacer parques, pero también podemos recuperar las calles, podemos recuperar el espacio público y podemos hacer un proceso en el que los niños estén presentes, en el que los adultos, en el que se involucre, ¿no? El colegio, hacer una ruta entre el parque y el colegio, ¿no? Claro, Entonces, se puede pero articular, que se ¿no? entienda es que a mí lo que me gusta de todo esto es que se entienda el involucramiento como persona, o sea, voy a ir, participar, discutir con mi autoridad, qué quiero, qué no quiero, a eso me refiero. O Ujú. sea, de eso estamos hablando. Eso es la parte de la que carecen las autoridades, digamos. Claro, El proceso, es lo que llamas tú el proceso. sí, 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 totalmente, ¿no? Bueno, Y a mí eso me parece súper fuerte, ¿eh? Me parece, creo que lo mejor de la conversación, porque creo que un alcalde de una comunidad cualquiera está muy formateado para construir y entregar. Bueno, sí, de repente porque las circunstancias, así, las necesidades físicas y porque la gente también está muy formateada en lo que tú dices, ¿no? Mi espacio, mi zona, mi... sí, sí. Pero eso, claro, es algo que se puede transformar. Y te cuento una experiencia en Perú. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Salud y con UNICEF en el diseño de una guía de espacios públicos saludables de juego, le llamaron, ¿no? ¿A qué iba esta guía? ¿No? Habíamos detectado que el requisito que tienen los gobiernos regionales, los municipios en todo el Perú, ¿no? Respecto a los espacios para la infancia, es hacer parques infantiles, ¿no? O sea, el parque, ¿no? Su rejita, su resbaladera, su columpio, ¿no? Su pasamano, lo que fuera. Y era un requisito, o sea, cuantitativo, ¿no? O sea, lo que tiene que cumplir uno es, yo tengo que hacer tantos parques. Ahora, como solo importa lo cuantitativo, entonces, me da igual como alcalde, tengo que hacer 10 parques, me da igual dónde, me da igual cómo. Entonces, nosotros hemos recorrido distintas ciudades del Perú y hemos encontrado parques infantiles en los lugares más insólitos, o sea, alejadísimo, donde no va a ir nadie, ¿no? En el lugar más inseguro, en el lugar donde hay más tráfico, o sea, y por todo el Perú hay parques infantiles oxidados, abandonados, enrejados, ¿no? Luego, entra el siguiente alcalde y ¿qué dice? Ah, tengo que mantener los parques. Y se gasta un montón de dinero en pintar las rejas, en repintar los columpios, que nadie va a usar, porque no hay una lógica urbana, integral, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha buscado la guía es cambiar esta lógica de obra cuantitativa, de tengo que hacer tantos parques infantiles, por generar espacios públicos saludables de juego, que lo que buscan no es cantidad de juegos, cantidad de piezas, sino cantidad de gente que los usa. Entonces, cambiar la medición, ¿no? O sea, no cuentes cuántas piezas de juego haces, sino cuánta gente está en ese espacio público, cuánta gente está conviviendo, o sea, la noción de espacio público que estamos hablando, ¿no? Entonces tú puedes hacer 4 cositas, pero está súper bien ubicado, ¿no? A la salida del colegio, en la plaza, qué sé yo, y eso es una cosa que lo usa todo el mundo, súper éxito, ¿no? Haces 40 parques que están tirados por cualquier lado, eso no tiene ningún sentido. Entonces, hay una lógica también ahí de eficiencia, de manejo de recursos, ¿no? Que tiene que ver con este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ese era un componente de esta guía y el otro era de también superar esta idea de los juegos programados, de usos con instrucciones, al juego más bien libre, ¿no? Entonces son eso, como piezas medio ambiguas donde los niños pueden usarla a su manera, inventarse juegos distintos, ¿no? Etcétera. Y que además puedan construirse de manera sencilla también, porque ese es otro tema, ¿no? Estas piecitas prefabricadas de los parques infantiles, con todo el tema de seguridad y no sé qué, son carísimas, ¿no? O sea, Ya. estas casitas o estas mallas y no sé qué, son súper, súper carísimas, ¿no?
cuando se pueden hacer, o sea, hemos hecho parques y hemos visto parques exitosos en todo el Perú que se hacen con palos de bambú, con troncos de madera, con estructuras metálicas que los mismos vecinos pueden construir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie también ahí de lógicas que tienen ya que ver con la gestión, que también son interesantes, ¿no? Bueno, Javier, se me acaba el tiempo. Yo me Ujú. quedaría charlando contigo. Te agradezco porque creo que todos los alcaldes deberían llamarte. Realmente es que es fundamental porque tu investigación de parques y todo este estudio y toda esta profundización también tiene que ver con tu experiencia de padre, entiendo. Ujú. Y luego, cuando nosotros nos preguntamos cómo hacemos para tener hijos que sean buenos ciudadanos, hijos que valoren el bien común, no nos preocupamos o no tenemos en mente el espacio fundamental y tan importante que es el espacio público para niños. Ya no voy a decir un parque, porque sí, entendí que está concebido con su adultocentrismo, ¿no? Hablo de espacio público para niños. Así que Ujú. yo te agradezco mucho. Hemos hablado una horaza, pero la gente me cuelga luego. Muchísimas Sí, gracias, Javier, por haber compartido con nosotros tan interesantes conceptos el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. muchas gracias, Diana, encantado. Bien, nos vemos la Gracias a próxima. todos. Nos Adiós. vemos. Chao.